amigos todos, señoras y señores, tengo un artículo de fe. No hay tradición que se sostenga sin creación que la renueve, y no hay creación que valga sin tradición que la preceda. Y creo que ninguna obra literaria ilustra mejor esta convicción que Don Quijote de la Mancha. Nace de una tradición intelectual clara, noble y para colmo disimulada. Y se perpetúa en una tradición que se confunde porque la origina, porque la bautiza con la historia de la novela. ¿De qué tradición arranca Don Quijote? Yo creo que de la tradición de Erasmo de Róterdam y su Elogio de la Locura de 1511, libro esencial de una triada renacentista que incluiría la Utopía de Tomás Moro, 1516, y el Príncipe de Maquiavelo, 1513. Utopía, lo que debe ser. El Príncipe, lo que es. El Elogio de la Locura, lo que puede ser. Es bien sabido que Cervantes tuvo como maestro al erasmista español Juan López de Hoyos, y que el erasmismo en España, promovido por los hermanos Juan y Alfonso Valdés en la corte de Carlos V, significó con plenitud la presencia del sabio de Róterdam en la España carolingia. Pero a partir de la Contrarreforma y el Concilio de Trento, 1545-1563, la monarquía española da marcha atrás y Erasmo pasa del cielo al infierno. Sus libros van a dar al índice, su retrato en los archivos inquisitoriales es el de un demonio con colmillos sangrientos. ¿En qué consistió, empero, la lección erasmista? Lo dice el sabio de Róterdam, lo cito: todo en la vida es tan oscuro, tan diverso, tan opuesto, que no podemos asegurarnos de ninguna verdad. Quería Erasmo prevenir a su tiempo contra dos peligros dogmáticos: el de la fe como absoluto, pero también el de la razón como suficiencia. Ni fe ciega, ni razón hermética. Erasmo opta por el atajo irónico del elogio de la locura para salvar a su tiempo de los absolutos, tanto de la fe que se abandona como de la razón que se avecina. Don Quijote se inscribe de lleno en el elogio de la locura erasmista. Su genealogía es la de los locos serenos. Los locos serenos, una larga línea hereditaria que quizás se inicia con Horacio, cuando evoca a un orate que se pasaba los días dentro de un teatro riendo, aplaudiendo y divirtiéndose porque creía que se estaba representando una obra en el escenario vacío. Cuando el teatro fue cerrado y el loco fue expulsado, éste exclamó: no me habéis curado de mi locura, pero habéis destruido mi placer y la ilusión de mi felicidad. Dice San Pablo: dejad que aquel que parece sabio entre vosotros se vuelva loco, a fin de que finalmente se vuelva sabio. Pues la locura de Dios es más sabia que toda la sabiduría de los hombres. Y repite Pascal: el hombre está tan necesariamente loco que sería una locura, por otro giro de la razón, no estar un poco loco. Erasmista emboscado, renacentista español, de miras tan amplias como cualquiera de las grandes figuras de la época: Shakespeare en Inglaterra, Galileo en Italia, Spinoza en Holanda, Montaigne en Francia. Cervantes funda la novela moderna como un acto que recoge todas las tradiciones anteriores de la narrativa y las reúne en un solo haz. Con Cervantes nace la novela como diálogo de géneros, activísimo diálogo genérico, pues allí conviven la picaresca y la épica, Lazarillo y Amadís, Sancho Panza y Don Quijote. La novela dentro de la novela, el curioso impertinente. La novela bizantina de cuentos interpolados. La novela de amor, la hermosa Dorotea. La novela morisca, el cautivo. La novela de la actualidad periodística, las apariciones de Roque Guinart, comprobado contrabandista y agente de los hugonotes franceses.
y sobre todo la novela autorreferencial. Don Quijote en un momento dado descubre que no solo lee novelas, sino que él mismo es objeto de la lectura. Don Quijote entra a una imprenta en Barcelona, y descubre que se imprime su propio libro. Don Quijote es leído por los duques. Don Quijote, el lector, se sabe leído. Qué extraordinaria decisión esta de Cervantes. Autor de un acto fundacional que al inventar un género le da al mismo la vasta generosidad de incluir a todos los demás, de traspasar las limitaciones anteriores de la narrativa a fin de darle a la novela moderna su carácter incluyente y su legalidad propia mediante un acto de ilegalidad rampante, la creación del género sin ley, como llamó André Gide a la novela. ¿Acaso solo en la España de la Contrarreforma podía surgir una novela que asumiese los repajes del Renacimiento europeo con tan elegante disimulo como para revelar una realidad más profunda y permanente que la de una etapa histórica, la realidad de los disfraces y los disfraces de la realidad? No es este un juego gratuito, sino una verdad creativa y por ende moral. La novela no predica certezas, sino incertidumbres, y en Don Quijote todo es incierto. El lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, la autoría del libro, el género del libro, todo ello es incierto porque la realidad es incierta. Y la realidad es incierta porque es polivalente. Quiero indicar que acaso sin Cervantes, la novela habría encontrado su camino crítico, su espejo de la duda, su casa con dos puertas. El hecho es que fue Cervantes quien abrió el campo de la novela moderna al corazón de la realidad mediante la realidad del libro. Lo comprueba la descendencia de Cervantes, los hijos de la Mancha que asumen la heredad del Quijote. En primer término, dos grandes novelas del siglo XVIII, La vida y opiniones de Tristram Shandy, 1760, del novelista anglo-irlandés Laurence Sterne, y Jacques el Fatalista, 1796, del autor francés Denis Diderot. La admiración de Laurence Sterne hacia Don Quijote se basa en el humor, la fiesta, la comedia. Estoy persuadido, leemos en Tristram Shandy, que la felicidad del humor cervantino nace del simple hecho de describir eventos pequeños y tontos con la pompa circunstancial que generalmente se reserva para los grandes acontecimientos. Sterne pone de cabeza este humor, describiendo los hechos pomposos con el humor de los hechos pequeños. La guerra de la Sucesión Española definió la política europea del siglo XVIII. Muerto sin heredero Carlos II el Hechizado en 1700, a quien revertía la corona de España y sus vastos dominios de ultramar. La guerra de la Sucesión Española, la herencia de Carlos el Hechizado, ensangrentó una vez más los campos de Flandes y fue escenario de las victorias militares del duque de Marlborough, tatarabuelo de Winston Churchill. Pues bien, Laurence Sterne hace que en su novela Tristram Shandy sea el excéntrico tío Toby, privado de luchar en la guerra debido a una pudorosa herida en la ingle, quien libre las batallas de Flandes, solo que las libra en la versión miniatura de su hortaliza, en el césped que antes le sirvió de boliche. Allí, entre dos hileras de coliflores, el tío Toby puede reproducir las campañas de Marlborough sin derramar una gota de sangre. Ojalá que todas las guerras de este mundo no trascendieran de una huerta privada. En todo caso, Sterne retoma la imaginación quijotesca, pero invirtiéndola. Si Don Quijote convierte a los molinos en gigantes, Tristram Shandy convierte a los gigantes en molinos. En Cervantes y en Sterne, el espíritu cómico sirve además para indicar los límites de la realidad. La reproducción de los sitios de batalla de Flandes en un jardín de hortalizas señala en Tristram Shandy no solo los límites de la representación literaria,
o de la representación histórica, sino los límites tanto de la historia como de la literatura. Pues la historia es tiempo, y el tiempo, nos dice Stern al final de su bellísima novela, es fugaz. Lo cito, se gesta con demasiada prisa. Cada letra que trazo me dice con cuánta rapidez la vida fluye de mi pluma. Los días y sus horas, mi querida Jenny, más preciosos que los rubíes de tu cuello, vuelan sobre nuestras cabezas como nubes ligeras en un día de viento. Y cada vez que beso tu mano para decir adiós, y cada ausencia que sigue a nuestros adioses, no son sino preludios de la eterna despedida. Dios tenga piedad de nosotros. O sea, el tiempo no solo es historia, también es literatura. Semejante concepción de la fugacidad del tiempo es propia, yo creo, de toda gran literatura y de toda vida engrandecida por la conciencia de saberse breve. Lo que sucede a partir del Quijote es que el tiempo se convierte no solo en evolución lineal de la narración, sino en constante puesta en duda o multiplicación de los tiempos de la novela. Uno es el tiempo de la escritura, otro es el tiempo de la lectura. Todo en el Quijote es a un tiempo leído y escrito, en un constante flujo temporal que está al servicio de la incertidumbre crítica de la novela. De allí que los temas de la crítica de la escritura y la crítica de la lectura, con los que Cervantes arranca de la posible complacencia a su desocupado lector, crean la tradición de la Mancha. La tradición de la Mancha que se prolonga en Sterne y su Tristram Shandy y en Diderot y su Jacques el Fatalista. Ficción, celebración de la ficción y crítica de la ficción. Si Cervantes acentúa la crítica de la autoría, consecuencia de la crítica de la lectura que enloqueció al hidalgo, Sterne acentúa la crítica del lector, convirtiendo al lector en coautor de un tiempo nuevo, propio de cada lector y de cada lectura. Por ejemplo, Sterne se dirige constantemente al lector. Veo claramente, lector, por tu aspecto. Le dice el invisible autor al invisible lector. Sterne le echa piropos al lector, le pregunta, ¿y ahora, lector de mi libro, qué debo hacer? Poniendo el destino mismo de la novela en manos de su destinatario. El ser o no ser de Shakespeare se convierte en la novela de Sterne en un narrar o no narrar. Las voces del lector irrumpen en la novela para animar o desanimar al narrador. Un lector le dice al narrador, cuéntalo, no lo dudes. Otro, en cambio, le advierte, serás un idiota si lo haces. Mira, mejor cállate la boca. Jacques el Fatalista de Diderot, como la novela de Sterne, es una sonora reafirmación de la tradición de la Mancha y su doble hermandad de la incertidumbre y la libertad. Jacques y su amo recorren los caminos de Francia como Sancho Panza y el suyo, los de España. Si la ruta de Don Quijote es constantemente interrumpida por historias interpoladas, la narración dentro de la narración, la diversidad de voces y el diálogo de géneros, Diderot potencia la lección de Cervantes, dándole al lector la libertad de escoger entre numerosas alternativas o posibilidades de la narración. Algunas opciones se dirigen al futuro. Jacques se separa de su amo en un cruce de caminos y el narrador no sabe a cuál de los dos seguir de allí en adelante, al amo o al criado. Pero más interesantes son las opciones que Diderot le ofrece al lector respecto al pasado, es decir, respecto a lo ya ocurrido en la novela que estamos leyendo. En efecto, nos pregunta el autor, ¿dónde pasaron la noche anterior al presente de la narración el amo y el criado? Diderot le ofrece 7 posibilidades al lector. Primero, en un gran burdel de una gran ciudad. 2, cenando con un viejo amigo. 3, con unos monjes que los maltrataron en nombres de Dios. 4, en un hotel donde les cobraron demasiada cara la cena.
Quinto, en la casa de un par de Francia, donde carecieron de todas las necesidades en medio de todas las superfluidades. 6, con un cura de aldea. O 7, emborrachándose en una abadía benedictina. Escojan ustedes, escoja el lector. Tanto en Sterne como en Diderot, el empleo del tiempo determina el ritmo de la prosa. Y me refiero no solo a la brevedad de los capítulos, sino a la velocidad del lenguaje. La rapidez como hermana de la comicidad, de lo cómico, nos resulta hoy obvia en la imagen acelerada. Pensemos en las películas de Buster Keaton o de Chaplin. Pero nuestra imagen visual cinematográfica posee claros antecedentes musicales en el Barbero de Sevilla de Rossini y poéticos en el Eugenio Oñeguin de Pushkin. Veamos el ritmo acelerado del verso en Pushkin, cuando dice: yo te amaría, pero en un día, con la costumbre, te odiaría. Oigan ustedes la velocidad de los recitativos en Rossini. Ma chi è questo Don Basilio, un solenne imbroglione di matrimonio, un colotorto, un vero disperato, sempre senza un quattrino, insegna a la ragazza, rápido. O, digamos, este viejo corrido mexicano del siglo XVIII. El domingo la encontré, el lunes ya platicamos, el martes la fui a pedir, el miércoles nos casamos, el jueves nos enojamos, el viernes palos le di, el sábado se murió y el domingo la enterramos. Lo que quiero decir es que tanto Sterne como Diderot pertenecen a esta tradición de la velocidad. Leemos en Diderot: conozco a una mujer bella como un ángel, deseo acostarme con ella, lo hago, tenemos 4 hijos. Y en numerosos pasajes de Tristram Shandy, Sterne acelera el tiempo narrativo para cumplir su imposible propósito: narrar un libro que refleje fielmente el tiempo de la vida, porque dura exactamente lo mismo que la vida tanto del narrador como del protagonista, Tristram Shandy. Las cosas se complican, desde luego, porque Tristram empieza a narrar 9 meses antes de nacer y porque su nacimiento mismo es demorado por una sirviente atolondrada que no sabe atender a tiempo a la mamá del bebé Tristram. Y por si fuera poco, cuando la sirvienta sube la escalera para cuidar a mamá Shandy, su pie se detiene en el segundo escalón y allí permanece, inmóvil, durante unas 50 páginas. Mientras la narración se distrae en una historia que no tiene nada que ver con el nacimiento del héroe, pero que contribuye a la convicción cervantina de Laurence Sterne: la digresión es el alma de la narración. La libertad de jugar con la lengua en nombre de la libertad de la imaginación, la ruptura insolente de la unidad, la rebeldía contra el orden consagrado, la gran tradición de la Mancha iniciada por Cervantes y continuada por Sterne y Diderot, es abruptamente interrumpida por un terremoto histórico. Sumen ustedes: Revolución Francesa y fin de la monarquía absoluta y los remanentes feudales. Revolución Americana y fin del dominio colonial en el Nuevo Mundo. Disolución de los gremios y asociaciones de trabajo a favor de la libre empresa y expansión sin límite de las clases medias entorpecida por las aristocracias tradicionales. La Revolución Industrial. Todo ello sucede a lo largo de medio siglo y quizá aún no acaba de suceder. Pero el símbolo del suceso es un hombre, un protagonista, un ser humano que por su voluntad imperiosa, su ambición gigantesca, la fuerza de su personalidad, se impone a la historia, la inventa, la modela y la hereda. Es el anti-Quijote. Ese personaje se llama Napoleón Bonaparte. Y a partir de su biografía de simple cabo del ejército a emperador de Francia y dueño de Europa, la novela europea hace un giro de 180 grados para centrarse en el tema del ascenso del héroe, el ascenso del héroe o antihéroe en la nueva sociedad burguesa post-revolucionaria. La tradición que llamaré de Waterloo, en oposición a la de la Mancha, no nace pues de la imaginación como la cervantina, nace de la historia. Se propone reflejar la historia y, acaso, dirigirla
o al menos modificarla. Cada soldado de mi ejército trae en su mochila el bastón de mariscal, dice Napoleón, iniciando la era antiaristocrática, antihereditaria de las carreras abiertas para todos. El Código Civil napoleónico, la propiedad ya no hereditaria, sino adquirible por todos los medios. El trabajador sin derechos, sujeto a la libertad de la empresa. Lo dice con gran fuerza Alfredo de Musset en su espléndida novela Confesión de un hijo del siglo, de 1836. Cito a Musset: Napoleón hizo temblar el lúgubre bosque de la vieja Europa. La gesta napoleónica separa el pasado del futuro, pero no es ni lo uno ni lo otro. Y ya no sabemos a cada paso, concluye Musset, si ahora caminamos sobre un surco o sobre una ruina. Surco o ruina, de la historia napoleónica surge Julián Sorel, el ambicioso seminarista del Rojo y Negro de Stendhal, que empleado como tutor en casa de un viejo aristócrata, lee en secreto el memorial de Santa Elena para que Napoleón le sirva de ejemplo erótico a fin de seducir a la esposa del patrón. ¿Y qué son los grandes arribistas de la comedia humana de Balzac, sino individuos napoleónicos, dispuestos a hacer carrera como dé lugar mediante la ambición, el disimulo, la traición? Eugenio de Rastignac y Lucien de Rubempré aprovechan la oportunidad del nuevo tiempo post-napoleónico para hacer carrera, alcanzar la cumbre, mofarse de los ideales y aprovechar las convenciones. Lo resumo todos los consejos del abad Herrera a Lucien de Rubempré en Las ilusiones perdidas de Balzac. Engaña, disimula, miente y asciende. La sociedad solo es conquistada sin escrúpulos por los ambiciosos. Pero ¿quién es este abate Herrera? Es el gran maestro de ceremonias de la comedia humana de Balzac. En realidad se llama Jacques Collin, Trompe la Mort, el engaña muertos, salido de las prisiones de Francia a la conquista de una sociedad que reclama la astucia del criminal para ser dominada, al grado de que Collin Herrera acabará su carrera como Vautrin, jefe de la policía parisina. En efecto, carreras abiertas para todos, sobre todo para los ambiciosos sin escrúpulos. El criminal a cargo de la justicia y al cabo los locos a cargo del manicomio. Surgida de los campos de batalla y de las prisiones, instalada en los salones y en los parlamentos, la tradición de Waterloo termina no solo en la derrota y el exilio como Napoleón mismo, sino en el crimen y en la locura, como el último héroe bonapartista de la novela Rodion Raskolnikov. En Crimen y Castigo de Dostoyevsky, Raskolnikov habita una buhardilla adornada por el retrato de Napoleón Bonaparte. Napoleón justifica a Raskolnikov en su filosofía de hombre totalmente libre para actuar, incluso para matar. Pero aquí entramos quizá a un severo cambio de tradición. Si Raskolnikov culmina la tradición napoleónica de Waterloo, presagia ya la nueva tradición del superhombre de Nietzsche, capaz, cito a Nietzsche, de salir de una repugnante sucesión de asesinatos, violaciones, actos incendiarios y tortura, con un sentimiento de exaltación, con la inocente conciencia de una bestia rapaz. Nietzsche nos coloca en el umbral de nuestro propio tiempo y de la tentación totalitaria. Pero esa es otra historia. Vuelvo atrás para indicar que la tradición de La Mancha pervivió a veces con gracia, dramáticamente otras, dentro de lo que he llamado la tradición de Waterloo. Dos notables ejemplos son dos quijotitas con faldas. Dos quijotitas con faldas que, como el hidalgo de La Mancha, creen lo que leen. Catherine Morland, en la abadía de Northanger de Jane Austen, pierde la razón leyendo novelas góticas de terror, pero la recupera gracias a buenas dosis británicas de té y simpatía. En cambio, Madame Bovary, Emma Bovary, en la novela de Flaubert, corre hacia su pérdida leyendo novelas románticas que ella desea vivir en la realidad. Su esposo es un aburrido médico de provincia,
sus amantes, pasajeros y desleales, su crédito muy limitado. Yo no sé dónde habría llegado Madame Bovary con una tarjeta de American Express. En todo caso, su destino es la muerte. La distancia entre el mundo ideal y el mundo real de Emma Bovary solo la salva la muerte. Podemos comparar entonces, con todas las salvedades que quieran, dos grandes tradiciones narrativas, la de Waterloo y la de La Mancha. Waterloo se ocupa de la vida real, La Mancha se ocupa de la vida ficticia. Waterloo se niega como ficción, pretende ser fiel reflejo de la vida, rebanada de vida, espejo en el camino de la vida. La Mancha se celebra a sí misma como ficción y celebra su génesis en la ficción. El trasfondo de Waterloo es explícitamente social. El de La Mancha es libresco, desciende de otros libros y rinde homenaje constante a la tradición literaria. Los personajes, Waterloo es serio, La Mancha es cómica. Los personajes de Waterloo pretenden ser hombres y mujeres reales, psicológicamente verificables. Los personajes de La Mancha, más que actores, son lectores. Y es que Waterloo lee al mundo, en tanto que La Mancha es leída por el mundo y lo sabe. Waterloo se funda en la experiencia, se escribe de lo que se sabe. La Mancha se basa en la inexperiencia, se escribe de lo que se ignora. Waterloo, a partir del siglo XIX, se vuelve tradición central de la novela y La Mancha, tradición excéntrica. Permítanme hacer una pequeña excursión latinoamericana aquí. La novela iberoamericana nace en el siglo XIX con la independencia de las colonias, y la independencia se confunde con el rechazo de todo lo que representa retraso, a saber, indios, negros, españoles, y celebración de todo lo que se identifica con el progreso, Francia, Inglaterra, los Estados Unidos. Esta imitación extralógica conduce a la erección de fachadas legalistas que poco o nada tienen que ver con la realidad de Iberoamérica, que gústele o no es ibérica, india y mestiza, negra y mulata. En cambio, dijo Víctor Hugo de la Constitución de Colombia, esta Constitución fue escrita para los ángeles, no para los seres humanos. El divorcio entre el país real y el país legal tiende a manifestarse también en la literatura. No hay muy buenas novelas latinoamericanas en el siglo XIX. Hay naturalismo, realismo, costumbrismo. Hay retratos sociales muy importantes como los del chileno Blesgana. Hay novelas de aventuras muy divertidas como las del mexicano Manuel Paino. Y hay títulos asombrosos como el de la novela de otro mexicano, Riva Palacio, titulada Monja, Casada, Virgen y Mártir, en ese orden. Un poco difícil. Hay un gran libro, acaso el mejor de nuestro siglo XX, que es el Facundo de Domingo Sarmiento, diálogo genérico de política, geografía, historia, economía y fe en la civilización contra la barbarie encarnada por el papá de todos los tiranos latinos, el feroz caudillo de La Rioja, Facundo Quiroga. Y hay una gran excepción a la regla que acabo de enunciar, una gran excepción. La tradición de La Mancha, no solo en Iberoamérica, sino en la propia Europa, la prolonga un gran escritor brasileño, Joaquín María Machado de Assis. Pobre, mulato, autodidacta, Machado de Asís publica en 1881 las Memorias Póstumas de Blas Cubas y recupera de un golpe para Iberia y para Iberoamérica lo que Milán Kundera llama con melancolía la extraviada herencia de Cervantes. Blas Cubas es una novela escrita desde la tumba por el protagonista muerto. Como Stern y Diderot, Machado se dirige al lector poco ilustrado. Al lector dice que es el defecto del libro. Lector, le dice Machado, sáltate este capítulo. Vuelve a leer este otro. No seas perezoso. Conténtate, lector, con saber que esto que lees son meramente notas para un capítulo triste que no escribiré. Irrítate de que te obligue a leer un diálogo entre los amantes, y si este capítulo te parece ofensivo, recuerda que estas son mis memorias, no las tuyas, y que desde el principio te advertí, este libro es suficiente en sí mismo.
Si te place, excelente lector, me sentiré compensado. Si el libro te desagrada, te premiaré con un chasquido de dedos y me sentiré bien librado de ti. El desocupado lector de Cervantes entonces esconde una gran ironía. Nadie requiere mayor participación del lector que Cervantes, quien inaugura la tradición de La Mancha, invitando al lector a ser coautor de un libro que se sabe libro, dándole al lector el privilegio democrático de entrar a la imprenta donde se fabrica el libro que estamos leyendo, sabedores, Cervantes y sus lectores, de que la vida de la novela depende de los valores de una lectura, mediante la cual la imaginación del autor y la imaginación del lector se reúnen en los fértiles terrenos de la incertidumbre crítica. No es casual, me parece que no es casual que el renacimiento de la tradición manchega coincida con una época de incertidumbre profunda. A partir de la Gran Guerra de 1914-18, se derrumban muchas certezas de que el progreso es inevitable en ascenso perpetuo, de que tenemos derecho a la felicidad y que el bienestar es inevitable. Las guerras mundiales, las múltiples guerras locales, los totalitarismos y los campos de concentración, la intolerancia y el terror, la rapidez de los satisfactores pasajeros, la basura de un mundo que se dice conservador y lo consume todo, el aplazamiento de la agenda de la necesidad por los caprichos de la necedad. Todo ello nos regresa con visión y voluntad renovadas a Cervantes y al Quijote. En las negras horas que precedieron la Segunda Guerra Mundial, Thomas Mann abandonó la Alemania de Hitler cruzando el Atlántico con Don Quijote como su más seguro amarre con la civilización europea. Pero desde antes, bajo las nubes de la Primera Guerra, Franz Kafka había descubierto que Don Quijote fue una magnífica invención de Sancho Panza, quien de esta manera se convirtió en un hombre libre para seguir las hazañas del caballero andante dice Kafka, sin hacerle daño a nadie. Kafka y Mann recuperan para Europa la tradición de La Mancha y a partir de entonces la continúan Günter Grass en Alemania, Italo Calvino en Italia, Salman Rushdie en la Gran Bretaña, Thomas Pynchon en los Estados Unidos y en la América Latina, Gabriel García Márquez, Jorge Luis Borges, cuyo Pierre Menard, autor del Quijote, cierra la tradición circular de La Mancha, determinando que basta repetir el Quijote letra por letra, pero en un tiempo y con una intención diferentes para reabrir el círculo, reanudar la tradición y darle al libro nuevo acento, Goiti solitario en España, Nélida Piñoniano en Brasil, cortasariano en Argentina. Los hijos de Cervantes se convierten en Iberia e Iberoamérica en los hijos de La Mancha, los hijos de un mundo manchego y manchado, impuro, sincrético, barroco, corrupto, animados por el deseo de manchar con tal de ser, de contaminar con tal de asimilar, de multiplicar la apariencia de las cosas a fin de multiplicar el sentido de las cosas. En contra de la consolación de una sola lectura de una realidad única, los hijos de La Mancha duplican todas las verdades para impedir que se instale un mundo ortodoxo de la fe o de la razón, o un mundo puro, excluyente de la variedad impura, cultural, sexual, política, pasional de las mujeres y de los hombres. Cervantes y su descendencia, creo yo, son los adelantados de la imaginación y de la ironía, del mestizaje y del contagio vitales en un mundo amenazado por los verdugos del racismo, la xenofobia, la soberbia imperial, el fundamentalismo político y otro implacable fundamentalismo, el del mercado. La gran herencia de Cervantes para su tiempo, el nuestro y quizá para todos los tiempos, consiste en decirnos que el mundo es susceptible de muchas explicaciones, que el mundo no es una realidad fija, sino en movimiento, mutable,
que toda verdad y toda razón requieren pasar por el sedazo de la duda, que solo nos acercamos a la realidad si la ponemos en tela de juicio, y que solo nos acercamos a la verdad si no pretendemos imponerla. Muchas gracias. Thank you.